una vez más siento ese privilegio, pero al mismo tiempo la grave responsabilidad de exponer la palabra de Dios. Es toda una semana pensando, pidiéndole a Dios que la palabra de hoy, su palabra hoy corra y sea glorificada. Voy a referirme al versículo 6 de Deuteronomio 7. Porque tú eres pueblo santo a Jehová Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Porque tú eres pueblo santo a Jehová. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Sí es cierto, se lo dijo al pueblo de Israel, pero también se lo dice a la iglesia del Señor. Somos un pueblo especial. ¿Ustedes creen que son especiales? Amén. Si ustedes se acuerdan de esa anécdota del conductor, que creo que fue una mujer, si no me recuerdo, que el oficial de policía fue a darle una multa por la infracción de tráfico. ¿Y qué dijo ella? Usted no sabe quién soy yo. Bueno, ¿ustedes saben quién es la iglesia del Señor? ¿Quién es? Somos la iglesia del Señor. Somos un pueblo especial, porque somos el pueblo de nuestro Dios. La iglesia es un pueblo especial por causa de los que la forman. La iglesia del Señor es un pueblo especial por causa de los que la conforman o la forman. Somos especiales porque fuimos escogidos. Somos linaje especial del Señor. Dice en 1 de Pedro, mas vosotros sois linaje escogido. Eso se le está diciendo a su iglesia. Vosotros sois linaje escogido. Qué privilegio tan grande que hoy estamos aquí reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole la honra y la gloria. Podríamos estar quién sabe dónde, pero la gracia de Dios, Dios en su gracia y en su misericordia decidió escogernos para formar ese linaje especial. En Hechos 10:35, la palabra de Dios dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y en Romanos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces, somos un pueblo especial, porque formamos el cuerpo de Cristo. No importa la raza, el idioma, no importa el grado de educación. Lo importante, y es lo que nos une, es que estamos unidos en Cristo Jesús. Perdón. Entonces, somos un pueblo especial, porque somos un linaje especial. Pero hay una segunda razón, porque somos sacerdotes. Dice, somos real sacerdocio.
¿Y qué le... Perdón. ¿Y cuál era el privilegio del sacerdote? El sacerdote era el único que podía entrar a la presencia de Dios, a ofrecer los sacrificios. Y el sumo sacerdote en el tiempo de Israel era el único que podía entrar en el lugar santísimo. Pero ahora nosotros tenemos el privilegio de ser sacerdotes, de que podemos entrar libre y confiadamente a la presencia de nuestro Dios e interceder. También el texto dice que somos una nación santa. ¿Qué significa eso de que somos una nación santa? ¿Que no hay pecado, que no hay pecadores aquí o qué? No, lo que la palabra de Dios dice es que son, la palabra santo quiere decir apartados para Dios. Apartados para Dios. Qué privilegio es nuestro, ¿no? De que Dios nos ha separado del mundo, de millones y millones, de entre millones y millones de personas, para que nosotros entráramos a formar su pueblo. Y lo llama la Escritura una nación santa. Pero también añade algo más. Pueblo adquirido por Dios. El pueblo que Dios redimió. El pueblo que Dios rescató. ¿Y cuál fue el costo para Dios de que nos adquiriera para ser sus hijos? Imagínense, un costo inconmensurablemente alto, que para formar su pueblo, Dios envió a su Hijo Jesús. Jesús, el Maestro por excelencia. Pero que Jesús, como Maestro por excelencia, no podía salvar a las personas. Y no piense que estoy diciendo una blasfemia. Que Jesús, como hombre, el Señor poderoso de sus milagros, tampoco esos milagros podían salvar a la persona. El punto clave y el punto sublime es que Jesús tenía que ir a la cruz, ser sacrificado. Y dice la Escritura que Dios puso sobre él el pecado de todos nosotros. ¿Qué evidencia tenemos de que eso fue así? La cruz nos da la evidencia. Jesús dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué lo abandonó? ¿Por qué lo dejó a un lado? Porque el Dios Santo y Todopoderoso no tiene comunión con el pecado. Y en ese momento, en la cruz, Jesús estaba cargando con nuestro pecado. Y el castigo que yo merecía y que cada uno de ustedes merece y merecíamos, ese castigo cayó sobre Jesús. Entonces, somos un pueblo especial porque somos un pueblo adquirido por Dios a un precio sublimemente costoso. Porque somos una nación santa, porque somos sacerdotes, porque hemos sido llamados por Dios. Pero también, en segundo lugar, yo quiero que ustedes noten lo que dice el pasaje. La iglesia del Señor es un pueblo especial a causa del llamado que Dios le ha hecho a esa iglesia. Dios nos ha llamado, como dice Pablo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
Él es nuestra paz. Él nos puso en paz con Dios. Imagínese que usted llega ante el juez de toda la tierra. Y usted llega allá y ¿cómo se va a presentar? En una ocasión estaba hablando con el taxista y le estaba hablando del pecado y de la necesidad y de que necesitábamos algo. Necesitábamos la salvación. Y de repente el hombre me dice, entonces, ¿qué hago si tengo que presentarme ante Dios? Dice, consíguete el abogado. El Señor Jesús es nuestro abogado. Porque Él nos puso en paz con Dios. Y no solamente eso, sino que nos unió al pueblo de Dios. También la iglesia del Señor es un pueblo especial, llamada a las buenas obras. Por gracia sois salvos. Y esto no es vosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie las obras no son para salvación. Pero lo natural en la persona que ha conocido al Señor, lo natural en el Hijo de Dios, ¿qué es? Buenas obras. Aparece la misericordia, aparece la gracia, va apareciendo en la vida del Hijo de Dios la bondad, la generosidad, llamados para buenas obras. Llamados también a guardar la palabra de Dios, a conservar la palabra de Dios, a permanecer en ese pacto que Dios ha hecho con nosotros. En el primer domingo de cada mes celebramos ese pacto, el pacto de la cruz, el pacto de Jesús, de que nosotros por su obra en la cruz seríamos su pueblo, dice. Por lo cual, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Tenemos ese privilegio y esa gracia del Señor de que Él se encarga de escribir en nuestros corazones su palabra. Es decir, Él se encarga de llevar a cabo una transformación. Nicodemo se presentó a Jesús y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? Y Jesús dijo, el que nace de Dios, que nace del Espíritu. Eso es lo que nos hace hijos de Dios, pueblo del Señor. Pero también, siguiendo con el tema de que la iglesia del Señor es especial. La iglesia del Señor es especial a causa de nuestra esperanza. A causa de nuestra esperanza. El pueblo de Israel siempre estuvo buscando reposo cuando conquistaron la tierra de Canaán. Y Josué no pudo darles el reposo, la paz, la tranquilidad. Dice la palabra, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, dice la palabra, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Cuando entramos en el reposo de Dios, cuando por esa obra maravillosa del Espíritu Santo nacemos de nuevo, entonces ahí empezamos a descansar en nuestro Dios. Y él añade, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El
pueblo de Israel se rehusó entrar inicialmente a la tierra de Canaán. No encontraron el reposo. Pero el Señor, por su gracia, nos ofrece un reposo, el que podemos descansar en Él, en que podemos confiar en Él. Me recuerda ahora a Jacob, ¿no? Cuando estaba todo asustado. Y cuando salió de su casa dice, si Dios me da pan para comer, vestido para vestir, y si vuelvo en casa, en paz a casa de mi padre, entonces Él será mi Dios. Pero Habacuc dijo, aunque la higuera no florezca, aunque no tenga yo nada que comer, nada que vestir, con todo Jehová será mi Dios. Pero ¿ustedes creen que Dios nos va a abandonar a nuestra propia suerte? No, de ninguna manera. Jesús lo enseñó. ¿Por qué se afanan por el vestido? ¿O por qué se afanan por la comida? Miren las aves. Y saben que las aves son los chulos, ¿no es cierto? Entonces Él dice, si Dios da de comer a los chulos, y si Dios da viste a las flores del campo que hoy son y mañana están marchitas, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Es la esperanza, es el reposo, es la tranquilidad, es el gozo de la esperanza que tenemos en nuestro Señor. Ahora, como dije, ese no es un reposo terrenal, es un reposo espiritual. Estar confiados y descansando en las manos del Señor. Pero también la esperanza es la esperanza de que un día compartiremos con el Señor todo lo que Él ahora en las regiones celestiales Dios disfruta. Que llegaremos a su presencia. Ya no, dice la palabra, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Sino que ese día será un día glorioso. Que estaremos disfrutando de la misma presencia de nuestro Dios. Entonces, somos un pueblo especial. No por títulos ni por nada. Porque somos hijos de Dios. Porque somos sacerdotes. Fuimos escogidos por el Señor. Porque formamos parte de una nación que es santa. Y que somos un pueblo que Dios compró aún a costa de su propio Hijo. La iglesia, nosotros, somos un pueblo especial. Porque Dios nos haya hecho un llamado especial. Nos ha llamado para que seamos uno. Nos ha llamado para que de nosotros naturalmente fluyan buenas obras. Y nos ha llamado para que también nosotros compartamos la palabra de Dios. Pero también la iglesia del Señor es un pueblo especial. Nosotros, la iglesia del Señor, somos un pueblo especial porque tenemos una esperanza. La esperanza de gloria. La esperanza del bienestar y del reposo eterno. Los hombres, los políticos y los pensadores se atreven a ofrecer el bienestar aquí. No lo logran. Pero como somos un pueblo especial, no solamente el Señor nos da ese bienestar aquí en la tierra, sino que también lo disfrutaremos con el Señor. Les pido el favor de ponerse en pie. ¿Cuántos de ustedes son especiales? Entonces, si el diablo los va a molestar, ustedes díganle, usted no sabe quién soy yo.
Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Para darnos poder ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, su espíritu dio para darnos testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Hace unos meses, esa periodista Salud Hernández Mora, de alguna manera consiguió mi teléfono y me llamó y me dijo: he estado en el Inírida, en el Guaviare, en el río Atabapo, y esa gente, esos indígenas, son diferentes, y todos hablan del mensaje, de las enseñanzas del Evangelio. Dijo: los felicito. Y también quiero terminar con esto. Ese gran predicador y hombre de Dios, Billy Graham, en una ocasión le ofrecieron ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Y él le contestó a los que le ofrecían: yo he sido llamado a servir en más altas esferas. Eso es lo que se llama ser especial. Dígale a su compañero ahí: eres especial. Somos el pueblo de Dios. No es de estar por ahí escondiendo de que somos cristianos. Bueno, hace unos años
Cuando estudiábamos en el colegio Berea, los chinos de la escuela vecina salían a echarnos piedra y gritarnos protestantes y todo eso. Pero ¿sabe una cosa? Somos un pueblo especial. Somos el pueblo de Dios. Señor, gracias, porque es tu gracia, tu misericordia, que has hecho esta obra para tu pueblo. Te bendecimos y te adoramos. Y ruego tu gracia y tu bendición para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.